Hola, muy buenas a todos. Soy Eric Anderson Navarro Pérez, estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. El tema a tratar hoy día es acerca del curso de toxicología de alimentos. Mi tema es toxicidad del alcohol, efectos nutricionales y metabólicos. Toxicidad del alcohol, efectos nutricionales y metabólicos. Introducción. Los alcoholes son compuestos orgánicos, formados a partir de los hidrocarburos mediante la sustitución de uno o más grupos hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. Desde el punto de vista nutricional, al hablar del alcohol interesa remarcar varias ideas. El alcohol no es un nutriente, es decir, no es esencial para la vida. La intoxicación crónica por consumo de alcohol desencadena el síndrome de dependencia alcohólica o alcoholismo. Las alteraciones a las que da lugar modifican los hábitos alimentarios y tienden hacia la malnutrición, lo que, unido a la presencia de otras manifestaciones patológicas que afectan a la absorción de nutrientes, incrementa la susceptibilidad a infecciones y otros patógenos de los individuos afectados. Nutrición y el consumo de alcohol. Se ha descrito la existencia de una relación compleja entre la ingestión habitual de alcohol y el estado nutricional. Cuando se consume en exceso el alcohol, puede inferir gravemente en el estado nutricional del bebedor, ya sea alterando la ingestión del alimento, su elaboración o la utilización de los nutrientes por el organismo. Además, el alcohol puede ejercer ciertos efectos nocivos en el hígado directamente o a través de los compuestos intermedios resultantes de su metabolismo. Los aspectos nutricionales a revisar atañen al valor energético del alcohol, a su relación con la digestión y absorción de nutrientes, a la correlación entre el estado nutricional del alcoholismo crónico y las funciones hepatocelulares y finalmente a las posibles aproximaciones terapéuticas desde el punto de vista de la nutrición del paciente con alcoholismo crónico. El consumo elevado de alcohol infiere negativamente con el estado nutricional y de salud de los individuos, bien porque determina un desequilibrio nutricional alimentario, o bien por el efecto tóxico del propio alcohol que afecta a procesos digestivos, metabólicos y excretores. En este sentido, el consumo habitual y en exceso de alcohol es un factor importante, muy determinante, en 4 de las principales causas de muerte en el mundo: desarrollar cirrosis, accidentes de tránsito, suicidios y homicidios. Efectos del alcohol en la nutrición. Altera el equilibrio de la glucosa en sangre, pudiendo causar hiperglucemias severas en el estado de ayuno. Produce infiltración de grasa en el hígado o esteasis hepática. Aumenta el colesterol LDL o colesterol malo en la sangre. Reduce la absorción de ácido fólico, pudiendo ser este un factor desencadenante de anemia nutricional. Disminuye la absorción de vitamina B1 y aumenta la excreción urinaria de vitamina B6, importantes para el correcto metabolismo de los hidratos de carbono y para el funcionamiento del sistema nervioso. Su consumo puede causar desequilibrios energéticos, llevando a la desnutrición en alcohólicos severos u obesidad en bebedores frecuentes, pero no adictos. Reduce las concentraciones plasmáticas de vitamina A y E, fuentes antioxidantes en el organismo. Reduce la absorción de zinc y selenio, minerales antioxidantes e importantes para el sistema inmunológico del organismo. Infiere la capacidad del organismo de absorber calcio, lo cual puede afectar la salud, o sea, negativamente. Inhibe la síntesis de algunas proteínas, de gran importancia funcional en el organismo. Metabolismo. El etanol no necesita digerirse. Se absorbe muy rápidamente en el tracto digestivo, en la boca, estómago y especialmente en el yeyuno y riñón. Y por sus propiedades de solubilidad define fácilmente en las células
y fluidos biológicos, especialmente en los medios acuosos. Esa distribución acuosa del alcohol permite explicar la diferente sensibilidad toxicológica entre el individuo en función de su contenido en masa libre de grasa en agua corporal. La velocidad de absorción del alcohol depende de la ingesta simultánea de alimentos y del tipo de estos, ejerciendo un papel diluyente en el enlentecimiento del vaciamiento gástrico y evitando los picos de alcoholismo. Factores que afectan a la tasa de metabolismo del alcohol. Aumenta la tasa. Antiácidos y otros fármacos. Consumo elevado de alcohol. Disminuye la tasa. Elevado consumo de grasa. Aumenta o disminuye según origen ético, factor genético. Una parte variable de 5 a 10% del alcohol que se absorbe se elimina inalterando por orina y a través del aire expirado. La cantidad expirada es proporcional a los niveles sanguíneos. Aproximadamente entre el 90 a 95% del alcohol ingerido se metaboliza fundamentalmente en el hígado. Si bien otros tejidos son metabólicamente activos como el riñón y el intestino, el alcohol no puede almacenarse como tal y se metaboliza a una velocidad prácticamente constante en cada individuo, independientemente de su concentración en sangre. Todo ello condiciona el metabolismo alcohólico y especialmente los efectos tóxicos. Esa velocidad metabólica depende de varios factores, entre los que destacan lo genético, el estado nutricional del individuo, si el consumo es habitual o no, etc. Principal ruta. La principal ruta para la que el hígado metaboliza el alcohol es la del alcohol deshidrogenasa, ADH, aunque han sido descritos al menos otras 3 vías alternativas, pero minoritarias. El alcohol deshidrogenasa citosólica, ADH, que utiliza como coenzima el nicotin adenil dinucleico, EAD, es la principal enzima involucrada en la oxidación del etanol, que se transforma en acetaldehído. Esta enzima no es específica y por tanto puede utilizar también metanol y otros alcoholes producidos en el metabolismo intermediario. La relación de oxidación se observa en la siguiente figura. A nivel de mucosa gástrica existen ciertas cantidades de alcohol deshidrogenasa en mayor cantidad y actividad en hombres que en mujeres, que comienza el catabolismo del alcohol, lo que es ya una de las causas de la mayor toxicidad del alcohol en el sexo femenino. La conversión de acetaldehído a acetato se realiza por medio de la aldehído deshidrogenasa, que tiene una actividad 4 a 5 veces mayor que la ADH, por la que el acetaldehído no tiende a acumularse durante el metabolismo del etanol. El acetato como acetil-CoA puede pasar al torrente sanguíneo y utilizarse como fuente de energía en cualquier tejido al incluirse en el ciclo del ácido cítrico. Sin embargo, en contra de lo que a veces se piensa, como consecuencia de la velocidad constante de la reacción de oxidación del alcohol en el hígado, el mayor consumo energético en los tejidos, incluye el músculo, no puede aumentar el aclaramiento sanguíneo del etanol. La utilización del acetil-CoA como fuente de energía disminuye la oxidación de los ácidos grasos y favorece la síntesis de triglicéridos en el hígado. Clínica de la intoxicación etílica aguda. Las manifestaciones clínicas de una intoxicación etílica aguda, IEA, son muy variadas y van desde el estupor al coma, aunque se pueden correlacionar con su concentración plasmática. Hay otros factores que pueden influir, como A, la rapidez de la ingesta, B, la susceptibilidad previa del paciente, ya que los consumidores crónicos de alcohol precisan de dosis superiores para manifestar los mismos síntomas. C, el consumo combinado con otro tóxico como la cocaína, cuyo metabolismo fructileno tiene una afinidad por sus receptores 40 veces mayor. La exploración física debe realizarse de forma detallada y evaluar, entre otros aspectos, el nivel de conciencia, las pupilas,
datos de alteración neurológicos, así como la situación hemodinámica, cardiorrespiratoria y las constantes vitales, ya que con esta información se podría llegar al diagnóstico hasta en un 90% de los casos. De la intoxicación etílica en el sistema nervioso. De acuerdo a las principales afecciones que provocan intoxicación alcohólica por etanol a nivel del sistema nervioso central son las siguientes: encefalopatía de Wernicke y síndrome de Wernicke-Korsakoff y atrofia cerebral. Encefalopatía de Wernicke son producidos por el déficit de vitamina B1, una vitamina hidrosoluble hipermolable que se sintetiza en el hígado. Se almacena solo en pequeñas cantidades en el organismo, por lo que es importante la ingesta de alimentos que la contengan. Tiene un papel importante como coenzima en el metabolismo de los carbohidratos y en el ciclo del ácido cítrico. Los grupos de riesgos que más lo padecen son las personas con alcoholismo crónico o malnutrición severa, secundaria o trastornos gastrointestinales por obesidad mórbida, hemodiálisis crónica, SIDA, etc. Atrofia cerebral. En el alcoholismo parece haber una disminución significativa del peso y volumen cerebral. Durante el alcoholismo crónico parece un deterioro intelectual global que se ha relacionado con la existencia de atrofia cerebral y agrandamiento ventricular, detectados en el estudio de neuroimagen y necrópsicos, aunque se discute la relación de estos hallazgos con el efecto tóxico directo del alcohol. Degeneración cerebelosa alcohólica. En alcohólicos crónicos se ve frecuentemente atrofia de la porción anterior del vértice superior y áreas adyacentes de los hemisferios cerebelosos. Su incidencia es muy elevada, puede aparecer de forma aislada o asociada a otros procesos relacionados con el alcoholismo. Se afectan más los hombres que las mujeres. El cuadro clínico es de instauración lenta, con inestabilidad troncal, ampliación de la base de sustentación y marcha atáxica. Macroscópicamente se ve adelgazamiento de las laminillas cerebelosas y ensanchamiento de los surcos en el vértice rostral. Microscópicamente, las lesiones son más intensas en las crestas de las laminillas que en la profundidad de los surcos. Al contrario de lo que ocurre en las lesiones hipóxicas, se presentan pérdidas de células de Purkinje y de células granulares, atrofia de la capa molecular y gliosis de Bergman. Enfermedad de Marchia-Fava-Billmani, ELB. Se trata de un proceso raro caracterizado por la desmielización central del cuerpo calloso. Desde el punto de vista neuropatológico, se caracteriza macroscópicamente por una zona de desmielización descolorida, parcialmente quística o colapsada en la zona central del cuerpo calloso, con afección generalmente máxima en la rodilla y en el cuerpo. La zona de desmielización puede estar circunscrita en una zona más o menos amplia del cuerpo calloso, pero puede extenderse a la sustancia blanca hemisférica en forma de alas de mariposa. Microscópicamente hay pérdida extensa de la mielina, con preservación relativa de los axones, disminución del número de oligodendrocitos y abundantes macrófagos cargados de lípidos. En las fases iniciales, los astrocitos tienen escasos cambios reactivos, pero en las lesiones más destructivas pueden haber gliólisis y formación de quiste. Esta patología suele asociarse con alcohólicos y malnutrición. Neuropatía alcohólica es una de las formas más frecuentes de polineuropatía. El 93% de los alcohólicos presentan anomalías, muchas de ellas asintomáticas, a pesar de mostrar signos clínicos. Neuropatía usualmente aparece en el alcoholismo crónico, en general severo. Su desarrollo es insidioso y cursa como una neuropatía sensitivomotora distal y simétrica. Desde el punto de vista neuropatológico, la primera lesión que se evidenció fue desmielización
segmentaria. Luego se encontró degeneración axonal y se demostró que la desminización segmentaria era consecuencia de un proceso degenerativo axonal distal. La severidad de las lesiones, depresión de fibras mielínicas, degeneración activa, relacionan directamente con la cronicidad del proceso. Existen pocos datos con respecto a la neuropatía autónoma alcohólica, síndrome alcohólico fetal. Comprende un amplio espectro de lesiones neurológicas y somáticas debidas al efecto del alcoholismo materno sobre el feto. Se ha estimado su incidencia en 0.33 entre niños nacidos vivos, pero como sus efectos son difíciles de reconocer en el neonato, puede no ser evidente hasta varios años después. En la actualidad se considera que es la causa más frecuente de retardo mental y de otros defectos del nacimiento, por encima del síndrome de Down o la espina bífida. También hay otros factores que favorecen la aparición de la enfermedad, como diferencias genéticas del metabolismo del alcohol en la madre, asociados de otras drogas y patrón de la ingesta. Conclusión: las bebidas alcohólicas son fuentes de calorías vacías. La falta de otros nutrientes, especialmente micronutrientes, en las bebidas con alcohol, y sin embargo la necesidad de muchos de ellos en el catabolismo del etanol, permite explicar en gran manera la frecuencia de deficiencias neuronutricionales en el bebedor habitual, cuya dieta suele ser pobre, y en donde gran parte del aporte calórico procede del etanol.